Bueno, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver los contenidos sobre el módulo 3 de este diplomado en la enseñanza de la mecánica. Este módulo 3 tiene como objetivo fundamental exponer conceptos, leyes y procedimientos fundamentales de la cinemática y la dinámica, y los utiliza para analizar diversas situaciones y resolver problemas. El primero de los cambios que ocurre en el universo examinado sistemáticamente y en profundidad fue el movimiento. Por eso fue durante su estudio que se elaboraron importantes conceptos y procedimientos que más tarde se extendieron a otras ramas de la física y en general de la ciencia. De ahí la importancia de su estudio. En esta unidad se consideran conceptos y procedimientos básicos para describir el movimiento, sistema de referencia, desplazamiento, velocidad, aceleración, así como las leyes que determinan sus características, leyes de Newton, leyes de gravitación universal, leyes de fricción, la ley de Hooke. En la siguiente unidad se profundizará en el análisis de algunos importantes tipos de movimiento. Bueno, de igual manera que los otros dos módulos, la estructura es la siguiente. Tenemos en el primer término lo que es las lecturas para este módulo 3. Y después tenemos y contamos con las actividades de formación y evaluación, ¿sí? Que pues ya sabemos, están integradas por preguntas sobre conocimientos previos, un glosario de conceptos relativos con respuesta argumentada. Hay un problema 1, un problema 2, preguntas de verdadero o falso, experimento virtual 1, 2 y 3, y el mapa de conceptos y ecuaciones gráficas. Y ya tenemos por aquí un compañero. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero, ¿cómo está? José Francisco Román Acosta. Perfecto, bienvenido. Y Gracias, muy comenzando. amable. Estamos conectando. Gracias, profe. Ah, La orden. muy bien. Sí, en esta ocasión vamos a ver básicamente el contenido de la lectura las lecturas para el módulo 3. Hace clic aquí y por acá tenemos una liga que nos manda a Mecánica 1, Unidad 2. La unidad 2 del libro que ya todos los compañeros maestros conocemos, que es Mecánica 1 del Bachillerato Universitario. Sí, es el que se otorga por parte de la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Bueno, una vez que se hace clic aquí, se encuentra el contenido de esta lectura. Y bueno, básicamente es la siguiente. Este es el libro. Aquí está la portada, Mecánica 1 del Bachillerato Universitario. Y pues vamos a ver la unidad 2. La unidad 2 que consiste en movimiento mecánico, un cambio fundamental. Vamos a ver así de manera general los conceptos y las leyes del movimiento, conocidas más bien como leyes de Newton, algunas leyes de fuerza, bueno, y la descripción del movimiento en general. Bueno, el movimiento mecánico, un cambio fundamental. Bueno, dice que en esta unidad lo que vamos a hacer es centrarnos en lo que es el movimiento mecánico, simplemente movimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas que alrededor de las cuales vamos a trabajar? Pues, ¿qué es movimiento mecánico? ¿Cuáles son algunos de sus tipos? ¿De qué medio se vale la física para describirlos? ¿Qué factores determinan las características del movimiento? ¿Y cómo predecir el movimiento de un cuerpo, dadas las condiciones iniciales, dada la fuerza, sobre todo? Básicamente es la idea. Pasamos al punto 2.1, ¿qué es el movimiento mecánico y cómo se describe? Veremos que en realidad la física utiliza tres formas básicas de descripción del movimiento, que son por medio de tablas, por medio de gráficas y por medio de fórmulas. Vamos a ver con detalle estos conceptos. En el movimiento mecánico cambia la posición del cuerpo como un todo, o las posiciones de sus partes. Por ejemplo, cuando una persona camina o corre, puede apreciarse con claridad estas ambas cosas, ¿verdad? Aquí tenemos un profesor ahí caminando, ¿sí? ¿Qué necesitamos para describir el movimiento? Bueno,
El movimiento mecánico o simplemente un movimiento es el cambio de posición de los cuerpos o de sus partes en relación con otro cuerpo. Ese otro cuerpo lo vamos a llamar referencias. ¿Qué es una referencia? Un cuerpo de referencia. Bueno, un cuerpo de referencia nos vamos a limitar, en este caso, para la descripción del movimiento, lo que vamos a llamar como cuerpos que no se deforman. Y esos cuerpos lo vamos a llamar como rígidos. Claro que es una idealización, ¿ok? Entonces, el cuerpo rígido es aquel que no se deforma al aplicar fuerzas sobre él. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Ya tenemos aquí 4 personas. ¿Mande? No se la escucha. Bueno, un cuerpo rígido. Aquellos movimientos en el que el cuerpo no se deforma pueden ser de 2 tipos fundamentales, de traslación y de rotación. Muy importante. ¿Qué es movimiento de traslación? Pues es aquel en que todos los puntos del cuerpo se mueven de igual modo, describen igual trayectoria o tienen igual velocidad. A eso es lo que vamos a llamar movimiento de traslación. Un cuerpo también puede tener un movimiento de rotación. Un movimiento de rotación puede ser bastante complejo, pero el caso más simple es un cuerpo que rota alrededor de un eje fijo. Es decir, en que todos los puntos del cuerpo describen circunferencias con centro en una línea común. Aquí podemos ver distintos movimientos de los cuerpos, de traslación, de rotación, o bien una combinación de ellos dos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a llamar como movimiento. Ahora, es importante la introducción de lo que vamos a conocer como partícula. En mecánica se denomina una partícula a un cuerpo cuya deformación y rotación pueden despreciarse en las condiciones dadas, es decir, cuando solo se considera su traslación. Es bien importante. Los conceptos de traslación y partículas se encuentran así estrechamente ligados. Si un cuerpo solo se traslada, puede ser considerado una partícula. Por otra parte, cuando se representa a cierto cuerpo por un punto, eso no quiere decir que lo sea. En realidad, ningún cuerpo real puede ser una masa puntual. Pero trabaja muy bien esa conceptualización. Entonces, en adelante centraremos la atención en el movimiento de traslación o lo que es equivalente en el movimiento de una partícula. ¿Cómo la física describe el movimiento? O sea, ¿de qué medio se vale la física para describir el movimiento? Bueno, el sistema de referencia, ya habíamos hablado un poquito de eso, pero vamos a profundizar. Un sistema de referencia va a ser aquello que nos va a poder describir el movimiento. Es decir, la descripción del movimiento de una partícula consiste en general en dar posiciones en sucesivos instantes de tiempo. Es posible indicar su posición utilizando un sistema de coordenadas, por ejemplo, para conocer los instantes correspondientes a las sucesivas posiciones que se necesita. También necesitamos un instrumento de medición del tiempo, un cronómetro, y la indicación de cuál se considera el inicio del intervalo del tiempo en el movimiento oral. Este conjunto de elementos forman lo que se denomina el sistema de referencia. ¿Ok? Entonces pasamos a lo que son tablas gráficas y ecuaciones, que es básicamente cómo se va a describir el movimiento. ¿Ok? Bueno, miren, acá tenemos el caso de la tabla. Vamos a suponer que ya tenemos aquí nuestro sistema de referencia. Tenemos un profesor que va caminando, por ejemplo, y podemos representar su movimiento mediante una tabla. Aquí estamos poniendo, en primer término, las posiciones en la dirección y el tiempo, respectivamente. Entonces tenemos estos pares de valores, ¿verdad? En la tabla. También podemos hacer una representación gráfica, que es esta. Cómo el profesor se va caminando y cómo va describiendo esta línea recta en forma de gráfica. Una gráfica de posición respecto al tiempo. Y también utilizamos pues este tipo de ecuaciones, ¿verdad? X igual a velocidad por t, por tiempo. Donde en este caso la velocidad es 1.3 metros sobre segundo. Aproximadamente uno camina 1.3 metros por segundo, así de manera pausada, de manera no alterada. Normal, pues digamos. Entonces, esto es lo que necesitamos aprender nosotros para describir el movimiento.
Entonces, aquí podemos comparar dos tipos de movimiento. Uno, un profesor que va corriendo y un profesor que va a paso normal. Aquí podemos describirlo en forma de gráfica, posición contra tiempo, donde ya vimos que la línea recta roja pues representa el movimiento del maestro que va caminando de manera lenta, de manera pausada. Y tenemos la gráfica azul que representa el movimiento del profesor que va corriendo o de manera más acelerada, podemos decir. Entonces, y también las ecuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la ecuación del maestro, del profesor que va corriendo, sería algo así como x igual a por el cubo de t, más b por el cuadrado de t, más c por t, donde a es este valor, b tiene este otro valor y c tiene este otro valor. Vemos que no es una línea recta, ¿verdad? En general, pues, no es una línea recta el movimiento. En los casos más simples serían con velocidad constante, que es el caso más simple. Muy bien. Perfecto. Vamos a ahondar un poquito más sobre qué es un vector posición y vector desplazamiento. Aquí podemos ver una grafiquita como las rayitas punteadas sería la trayectoria que este avioncito se está trasladando, ¿verdad? Podemos ver que en un instante determinado podemos ver extender un vector que va del centro de las coordenadas en ese momento a la parte trasera del avioncito. Y esa flecha azul que vemos aquí podemos denominarla vector posición o vector radio o radio vector. ¿Sí? Claro que también está implícito el tiempo, ¿verdad? No lo vemos aquí, pero está R como función, es una terna de valores, X, Y, Z, donde X, Y, Z pueden, en general, depender del tiempo. ¿Ok? Entonces, el vector que va del origen del sistema de coordenadas a la posición que tiene la partícula en cierto instante se denomina vector posición o radio vector. Lo designaremos por vector R. O también podemos escribir como vector R como función del tiempo. ¿Okay? Esto es para ver lo que es el vector posición. ¿Qué sería el vector desplazamiento? Pues hay que analizar dos vectores posiciones consecutivos, básicamente. Y eso sería el del vector desplazamiento. Es decir, el vector desplazamiento o simplemente desplazamiento es el cambio de posición de una partícula entre dos instantes de tiempo. Aquí podemos ver cómo ese delta R es la vector posición en el tiempo 2 menos el vector posición en el tiempo inicial o 1. O bien así, el vector posición es el vector posición final menos el inicial. De esa manera tenemos lo que es el desplazamiento. ¿Sí? Perfecto. Aquí tenemos también otra grafiquita que nos es muy ilustrativa, como el golfista pues da un golpe a la pelotita en un tiempo T1, ¿verdad? Hacemos extender un vector posición 1 o 0 en este caso. Y luego en un tiempo T2 vemos y ubicamos a la pelotita y lo designamos con un vector R, que es el vector en el tiempo 2. Entonces, a su desplazamiento hacemos simple y sencillamente una diferencia. R en tiempo 2 menos R en tiempo 1. Eso me da el desplazamiento. ¿Ok? Ahora, ¿para qué queremos esto? Porque queremos definir lo que es velocidad. ¿Sí? Por eso queremos llegar a ese concepto importante de lo que es velocidad. Y aquí pues ya tenemos algunos ejemplos. Yo se los dejo de tarea para que lo analicen ahí en su casita. Sobre qué es posición, qué es desplazamiento, ¿verdad? Aquí de hecho ya trabajamos un poquito en el módulo 1 estos dos ejemplos.
Luego pasamos a lo que es la velocidad, rapidez y aceleración. Muy bien. Esta fórmula que tenemos v, velocidad, o sea, el vector velocidad igual al delta r entre delta t, en realidad es una definición aproximada. Realmente a esta velocidad se le llama velocidad media. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero nosotros vamos a trabajar básicamente con esa definición, por eso en términos prácticos vamos a decir la velocidad la vamos a definir de esta manera. Velocidad como la rapidez con que se realiza el desplazamiento con el cambio de posición. ¿Sí? Vemos que la velocidad pues es una magnitud vectorial, ¿verdad? Muy bien, por acá tenemos también algunos ejemplos. Fíjense que el cociente delta R en delta T en realidad se denomina velocidad media, que era lo que le comentaba. Y realmente la velocidad, así como sabemos, como la definición formal, digamos, es que la velocidad es un límite cuando el delta T tiende a ser del desplazamiento entre el tiempo. O sea, la razón del cambio del desplazamiento en el tiempo. Eso vamos a llamar como velocidad. Como les digo, esta es formalmente la definición de velocidad. Sin embargo, vamos a trabajar realmente con la parte esta, el cociente solamente. Pero sí es importante conocerlo. Para ver más o menos cuál es el mecanismo de la velocidad media y la velocidad, como debe ser, pues vamos a hacer una especie de tablita. Por ejemplo, vamos a describir numéricamente el movimiento de un cuerpo que cae. Aquí en forma de tablita lo conocemos, ¿verdad? Doy las posiciones Y con los tiempos, ¿sí? Empiezo a correr el tiempo, ¿verdad? Para cada tiempo 0.05, pues está en 0.01, 0.1, 0.0 casi 5, 0.15, 0.11, 0.20, 0.196, 0.25, 0.3, 0.30, 0.441, 0.35, 0.6, 0.40, 0.784. Y luego nos preguntamos, ¿cuál será la velocidad en t igual a 0.30 segundos? Vamos a ver que si nosotros nos aproximamos con lo que es la velocidad media, por ejemplo, sería, aquí tengo ya calculado más o menos, vamos a calcular por la parte izquierda, o sea, sería aquí, por ejemplo, 0.41 menos 0.3 me da 0.135, ¿sí? Y los tiempos de 0.3 menos 0.25, que me da 0.05. Si yo hago una división, entonces obtengo la velocidad media, que es 2.7. Ahora, si me aproximan por este lado, por la derecha, por ejemplo, sería 0.6 menos 0.441 y 0.35 menos 0.30. Si yo divido, esto me da una velocidad de 3.18 metros sobre segundo. Si se fijan, esa es la velocidad que realmente yo considero que está aquí, es un número que está entre 2.7 y 3.18. De hecho, algo más aproximado sería considerar este punto y este otro. Y verán que nos aproximamos un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que hago? 0.6 menos 0.3 me da 0.29. 0.35 menos 0.25 me da 0.1. Y la velocidad que me da es de 2.94. Si yo voy haciendo más y más aproximaciones, veremos que la velocidad realmente que hay en 0.30 es de 2.9. ¿Sí? Bueno, pero es básicamente eso. Es haciendo aproximaciones. Es como llegamos a que aquí la velocidad
va a ser 2.9. Es decir, cuando decimos un límite, cuando consideramos esta definición del límite, es ir aproximándonos realmente, ¿sí? Tanto por arriba como por abajo. Y ese número es la velocidad. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cómo calcular la velocidad instantánea cuando el movimiento sea descrito mediante una gráfica? Por ejemplo, en el caso de una línea recta. Sería muy sencillo en este caso, porque el delta X en delta T sería la pendiente de esta recta, que ya hemos trabajado bastante en geometría analítica, que ya sabemos que esta pendiente M, ¿verdad? Delta X en delta T, realmente tiene que ver con el ángulo, este ángulo que va del eje, en este caso el eje de las T, a la gráfica. Ese ángulo es un ángulo teta, por decir algo, y la tangente de ese ángulo es la pendiente, ¿verdad? En este caso se facilita mucho porque la velocidad es constante. La pendiente o el cociente de esto es constante. Y es muy sencillo, ¿sí? Pero casos como este otro, en el que la velocidad, no se sabe cuál es la velocidad del corredor este que tenemos acá, del profesor que va corriendo, ¿verdad? Que es más este, por ejemplo. Esta curva es más compleja. No sabemos, no es una línea recta, pues, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que podemos aproximarnos y conocer la velocidad en cada punto que queramos, si conocemos cómo evoluciona la posición con el tiempo. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Entonces, así las cosas. ¿Ok? Que es la velocidad, velocidad media, la velocidad instantánea o velocidad, que es el concepto formal, ¿verdad? Entonces, para el caso en que es una línea recta no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando es una línea curva? Por ejemplo, esta línea que es la línea roja. La línea roja. Lo que vamos a hacer es, utilizando el caso de la velocidad media, la aproximación que tenemos, básicamente vamos a considerar líneas rectas. Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿qué velocidad hay o qué velocidad describe esta gráfica cuando el tiempo es 0.30 segundos? ¿Sí? Y su posición es aproximadamente 0.4, 0.42 o algo así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tomar, como lo hicimos en la tabla, ¿verdad? Vamos a graficar una línea, ¿eh? En este caso una línea amarilla, del punto este al punto 1. ¿Sí? Y vamos a conocer, digamos, la pendiente. Y luego nos vamos a aproximar a la derecha con la línea recta esta azul, que básicamente es la que pasa de este punto a este, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos realmente lo que queremos es una línea, si nos estamos acercando más y más y más y más y más, ¿verdad? Tanto por la derecha como por la izquierda, entonces realmente estas líneas secantes, inicialmente porque pasan por dos puntos de esa curva, la estoy moviendo a que sea una recta tangente a ese punto. Entonces, la recta tangente a ese punto es la velocidad, ¿verdad? Entonces, así como hicimos ahorita la aproximación con la tabla, así nos estamos aproximando. Si nos fijamos, cuando nosotros hicimos una aproximación más, nos llevó más al valor real, que es la velocidad de 2.9. Entonces, básicamente es la pendiente de estos segmentos se aproxima mucho a la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto considerado. Y eso es lo que conocemos como velocidad realmente, o velocidad instantánea. Dada una función de posición contra el tiempo, ¿verdad?
conocer la velocidad en un cierto tiempo, por ejemplo 0.30, es encontrar una línea recta que pase exactamente por ese punto y a su pendiente le voy a llamar velocidad o velocidad instantánea. De eso es básicamente. Entonces, la conclusión es que en una gráfica posición-tiempo el valor de la velocidad instantánea viene dado por la pendiente de la tangente a la curva en el punto considerado. ¿Qué otra cosa más podemos ver? ¿O otra conclusión? Bueno, podemos ver que al menos intuitivamente, cuando el cuerpo se mueve según una línea cualquiera, la dirección de la velocidad instantánea en cierto punto es la tangente a la trayectoria en dicho punto. Esa es otra conclusión que podemos determinar. Entonces, está interesante esto, ¿sí? Bueno, estamos ahondando pues en lo que es básicamente los conceptos de movimiento. Tenemos por acá otra que se llama celeridad o rapidez. Es la rapidez con que varía la distancia o longitud del camino recorrido durante el movimiento, o sea, delta D en delta T. En general, la celeridad media no es igual al valor módulo de la velocidad media. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, la celeridad o rapidez instantánea sí es igual al valor o módulo de la velocidad instantánea. Eso es importante. Bueno, entonces, en el caso de la aceleración, otro concepto importante es A igual a delta V en delta T, por todos conocidos. Esto se conoce realmente aceleración media. Y la aceleración instantánea, o la aceleración como nosotros la concebimos realmente, formalmente, es ese límite delta T, cuando delta V en delta T, ¿verdad? Cuando delta T se va aproximando a cero. Cuando se va aproximando a cero significa que estamos haciendo esas aproximaciones tanto por arriba como por la derecha como por la izquierda. Entonces, eso es lo que conocemos como aceleración. En el caso de un movimiento circular es muy patente como las velocidades, aunque tienen la misma cantidad, ¿verdad? Sin embargo, la aceleración, como es el cambio de la velocidad y la velocidad es un vector, no necesariamente necesitamos que cambie el módulo, sino con solo cambio de dirección. Eso es aceleración también. Nosotros sabemos que en un movimiento circular uniforme la aceleración centrípeta es aquella aceleración que va dirigida hacia el centro ya del movimiento circular. ¿Okay? Entonces es importante. Otra cosa, basta conocer la aceleración de un cuerpo, además del punto de inicio del movimiento y la velocidad que tienen en dicho punto para poder predecir su movimiento posterior. Es decir, las condiciones iniciales. Si yo conozco las condiciones iniciales y la aceleración, la puedo conocer si conozco yo, por ejemplo, cómo varía con la velocidad. Porque básicamente lo que estamos diciendo es que la aceleración es una variación de la velocidad. Así que si yo conozco la variación de la velocidad de un cuerpo, conozco su aceleración. ¿Sí? Y eso implica que tanto en magnitud como en dirección. ¿Okay? Importantísimo. Ahora nos vamos con las leyes del movimiento, leyes de Newton. Y que ya pues, todos sabemos más o menos en qué consiste. ¿Sí? O sea, ¿qué factores determinan las características del movimiento? ¿Cómo predecir el movimiento de un cuerpo? ¿Okay? Pues aquí hay unos antecedentes, ¿sí? Sobre qué decían algunos griegos al respecto, pero nos interesa básicamente el concepto de fuerza como lo definió Isaac Newton, ¿sí? Como aquello que tiene capacidad para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, su velocidad. A eso le llamó una fuerza. O sea, una fuerza aplicada es una acción ejercida sobre un cuerpo a fin de cambiar su estado, o de reposo, o de movimiento uniforme en línea recta. Fíjense que el caso del reposo o movimiento rectilíneo uniforme es básicamente lo mismo, ¿verdad? La fuerza es una acción ejercida sobre un cuerpo a fin de variar su velocidad o de acelerar. Eso es bien importante.
La primera ley de Newton, pues la primera ley de Newton dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas aplicadas sobre él. Entonces, así es. Y bueno, cuando un cuerpo está o en reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, significa que las fuerzas, la resultante de las fuerzas es igual a cero. ¿Sí? Si está en reposo el movimiento rectilíneo uniforme, no hay cambio en velocidad, por lo tanto, las fuerzas son cero. Y hay todo un campo de la estática, se llama, sobre conocer la resultante de las fuerzas. Dado un sistema de fuerzas, conocer la resultante. ¿Sí? Entonces, que es básicamente la primera ley de Newton. Los ejemplos, por favor, en su casa los leen con cuidado. Aquí vemos otra importante definición sobre la inercia y la masa. Y básicamente lo que dice Newton es que un cuerpo, entre mayor masa tenga, mayor es su inercia, es decir, mayor tiene resistencia al cambio del movimiento. Básicamente eso es. Dice, la masa está vinculada a la mayor o menor facilidad con que los cuerpos salen del reposo o modifican su movimiento cuando se les aplica una fuerza. En otras palabras, se caracteriza por la inercia de los cuerpos a variar su velocidad. En física, inercia es la propiedad de los cuerpos, la cual consiste en que al ejercer una fuerza sobre ellos no puede salir del reposo o modificar su movimiento instantáneamente, requieren cierto tiempo para ello. O sea, hay una respuesta, pues. Mientras mayor será la masa de un cuerpo, mayor será su inercia. Muy bien. Miren, estamos llegando al límite del tiempo, entonces para eso vamos a detenernos aquí y vamos a continuar ahorita a las 6:50, ¿qué les parece? Nos volvemos a reunir para continuar con esto, por favor. ¿Sí les Muy bien, parece? profe. Ok. Bien, bien. Bienvenidos todos, somos 5 compañeros. No somos todos, pero somos muchos. Así Ok. es. Perfecto, entonces Ok, ahorita nos volvemos a conectar. perfecto. Muy bien. Ok. Mm.